El doctor Fander Falconi, secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Lo hemos invitado para dialogar acerca de algunos temas. El primero de ellos, lo que fue el día de ayer la inauguración y también el posterior desarrollo de un encuentro internacional que se efectúa acá en la ciudad de Quito, evento en el que ayer participó el presidente de la República, entre otros altos funcionarios del gobierno. El Comité Especial de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se reunió para tratar temas sobre población y desarrollo, esto con la presencia de delegaciones de 32 países. Y vamos a citar también algunos datos, amigas y amigos. Por ejemplo, en el año 1950 la población de la región se situaba en 167 millones de personas. En el año 2010 se ubicó en 590 millones, mientras que para el 2050 se espera que alcance 729 millones de personas. Frente a esto se genera, como lo decía el doctor Falconi previamente, una serie de oportunidades. ¿Cómo trabajar para hacer frente a estos temas? Doctor Falconi, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Empecemos hablando acerca de las políticas públicas. ¿Cómo trabajar y cómo deben ir de la mano frente al incremento de la población, especialmente en las grandes ciudades? Néstor, buenos días. Ningún porvenir sería predecible si no se considera el factor poblacional. La población, la demografía, sus cambios, sus modificaciones son fundamentales para entender los contextos actuales, pero también la eficacia de las políticas públicas. Usted bien señalaba que en el caso de América Latina tenemos una población que bordea los 600 millones de habitantes, en el caso del Ecuador los 15 millones de habitantes. Es una población que ciertamente ha reducido las velocidades de crecimiento. Recordemos, por ejemplo, que en el caso del Ecuador las tasas de crecimiento poblacional interanual fluctuaban alrededor sobre el 3%. Ahora es del 1.9% en términos anuales, quiere decir que la velocidad se ha reducido. Sin embargo, si nosotros acumulamos la tasa de crecimiento, podríamos ver que la población ecuatoriana se podría duplicar en los próximos 40 años. Y esto implica un conjunto de opciones y oportunidades para una sociedad y para la planificación del país. La población ecuatoriana ahora es una población fundamentalmente urbana, prácticamente el 70% de la población es urbana. Es una población que reduce sus tasas de fecundidad, que aumenta sus tasas de esperanza de vida. Por ejemplo, la población cada vez envejece con más lentitud, y eso también genera distintas oportunidades para materia de educación, para salud. ¿Cómo no? Hay que generar empleo, hay que generar trabajo, cambian y se modifican los patrones de la seguridad social. La población ecuatoriana tiene otra característica, su dinámica fundamental recae ahora en la población económicamente activa, es decir, tiene una mayor importancia la población económicamente activa, y esto es lo que se llama en demografía el bono demográfico, que hay que aprovecharle en términos de la incorporación de estos jóvenes a los mercados laborales. Ahora bien, no solamente hablamos del tema de los jóvenes, doctor Falconi, entre esta serie de variables que usted acaba de mencionar, pero, por ejemplo, ¿cómo afrontar el crecimiento, en muchos casos desmedido, de la población en las grandes ciudades? Lo que yo decía en un principio, considerando que esa también fue una tendencia en el Ecuador a partir de la década del 70, y de una u otra manera esto también debe modificar o afectar las políticas públicas. Efectivamente, a partir de los años 70 el Ecuador se modificó. El Ecuador empezó a ser un exportador a gran escala de petróleo y hubo un proceso fuerte de urbanización. Esto trajo consigo un conjunto de problemas distintos en términos de urbanización. Ciudades mucho más hacinadas. Pensemos que en el caso de América Latina, 2 de cada 3 habitantes viven en ciudades mayores a 20.000 habitantes. Es un fenómeno creciente la urbanización. Esto también implica concentración de servicios y implica nuevos retos en términos de la planificación y la política pública. Y justamente lo que se está tratando en este importante foro organizado por la CEPAL con el auspicio de las CEMPLADES y la Cancillería ecuatoriana es tener una visión de políticas activas, de políticas públicas activas para enfrentar estos problemas, pero también los nuevos retos que demandan los cambios demográficos, por ejemplo los aspectos migratorios, los aspectos de la ubicación de una determinada población en los territorios, y todos estos temas son profundamente tratados por especialistas. Pensemos que la ciencia demográfica tiene mucho que aportar en los temas de economía, en los temas de ecología, y también de una u otra manera implica unas relaciones de poder. Esto es paradójico cuando se habla de población, y le menciono simplemente un dato muy importante. Cuando uno mira los consumos de las poblaciones globales son absolutamente asimétricos, diferentes.
Un habitante promedio norteamericano consume más de 200.000 kilocalorías por día, frente al promedio latinoamericano que son 30.000 kilocalorías por día. Y esto se debe fundamentalmente a los altos consumos de energía y materiales, a los altos consumos de energía fósiles, a sus estándares de vida. Entonces nos lleva a esta conclusión de las asimetrías que tienen que ser tratados también desde un tema o desde una visión de la geopolítica. Doctor Falconi, considerando su ámbito de acción, es decir, desde la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, ¿cómo atender por igual al sector urbano y al sector rural? Le pregunto esto porque ayer, por ejemplo, Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, decía: nosotros llegamos con la propuesta también de que se visibilice el territorio rural, muy olvidado históricamente. Sí, esto ya nos enfoca fundamentalmente hacia el ámbito de la acción de la política pública. Es decir, si tenemos estas tendencias demográficas, lo importante es saber cómo nosotros vamos a generar oportunidades, opciones, cómo vamos a generar empleo de calidad. Y aquí los datos ecuatorianos son sumamente importantes y justamente Alicia Bárcenas ayer resaltaba los logros en política pública y en planificación del gobierno del Ecuador. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos el desempleo más bajo de la región. Este es un dato sumamente importante. Por primera vez la ocupación plena en el caso del Ecuador le ha superado al subempleo, pero además hay una mejora en la calidad de ese empleo. Se ha eliminado la tercerización, tenemos un mayor alcance de la cobertura a la seguridad social. Si uno mira comparativamente los datos entre diciembre del año 2006 y diciembre del 2011, la cobertura a la seguridad social ha pasado del 40 al 60%, es decir, se ha aumentado en 20 puntos porcentuales. Es decir, no solo hay una mejora en los niveles de mejoramiento del empleo, sino también en su calidad, y esto es fundamental. En el caso del tema rural, las políticas ciertamente hay que diferenciarles. Yo creo que el presidente de la República en su discurso inaugural fue bastante enfático en la necesidad de diferenciar políticas públicas. No podemos pensar solo en políticas universalistas, sino que hay que diferenciarles, porque generalmente los ámbitos de pobreza rural, de inequidades, están mucho más concentrados históricamente en los sectores rurales. Ahora, doctor Falconi, quiero pasar a otro tema también, a propósito de una serie de eventos que han ocurrido en los últimos días. Ya se van a cumplir 2 semanas, el día de mañana precisamente, desde que fuera destituido el presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Usted ocupó en su momento el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, todo esto producto de una crisis política que se agravó precisamente el pasado día viernes, como yo lo decía, hace 2 semanas, y que también ha tenido otros ingredientes, como por ejemplo una denuncia hecha por la ministra de Defensa de Paraguay, del nuevo gobierno, que encabeza Federico Franco, mediante la cual se decía que supuestamente hubo una injerencia, hubo una presunta injerencia de cancilleres como Ricardo Pateño y también el canciller venezolano Nicolás Maduro. ¿Cómo entender el fenómeno paraguayo en los actuales momentos? Néstor, creo que hay que partir de que América Latina está viviendo una ola democrática distinta, con gobiernos progresistas que plantean políticas públicas activas justamente para romper brechas de inequidad. Hace 3 años sucedió un golpe de Estado en Honduras que puso en vilo a la región. La cuerda se rompió por el lado más frágil, que en este caso fue un gobierno que había tenido una opción preferencial por los pobres y había planteado incluso su ingreso al ALBA. Lo que acaba de suceder en Paraguay, salvando las distancias, es otro tipo de golpe de Estado, es un golpe de Estado parlamentario que debe ser rechazado por la comunidad internacional. Bien ha hecho UNASUR en rechazar ese golpe de Estado parlamentario, en aislar al naciente gobierno de facto de Paraguay. Y en este caso las denuncias que presenta la ministra de Defensa del Paraguay me parece que no tienen ningún tipo de sustento. Ya la Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado público indicando claramente que no tiene ningún tipo de participación o activación alrededor de lo que se está denunciando, es decir, injerencia en los asuntos internos paraguayos. Pero sí, como comunidad internacional, yo creo que hay que estar atentos, hay que rechazar este tipo de golpes de Estado que truncan procesos democráticos en la región. Doctor Falconi, a propósito de estos procesos democráticos que se viven en la región, quiero también tocar el caso ecuatoriano. No debemos olvidar, ya estamos muy cerca de que se cumplan 2 años de los hechos del 30 de septiembre, y también lo que ha sido calificado como una injerencia de otros países dentro de la política de cada nación. Ahora se cita en estos días
por ejemplo, la posibilidad de que sea expulsada la USAID. Desde su punto de vista, ¿cómo entender también esto? Y también deberíamos poner en una balanza, bueno, ¿qué debe pesar más aquí? ¿La colaboración o el supuesto apoyo de gobiernos extranjeros frente a temas como la soberanía? Creo que hay dos temas en su pregunta. Uno es la intentona de golpe de Estado del 30 de septiembre y esto nos lleva a otro tipo de reflexión, la calidad de nuestros líderes. Creo que parte de los problemas que se experimentó en Honduras y también en Paraguay fue las vulnerabilidades o la variabilidad de sus líderes. Creo que aquí en el 30 de septiembre tuvimos un líder fuerte que se asentó fundamentalmente en su pueblo y así salió fortalecido la democracia frente a estos sectores desleales con la democracia que hay en toda América Latina y que muchas veces se articula con fuerzas internacionales. El tema de la USAID está siendo tratado, entiendo, por la Cancillería ecuatoriana, se está haciendo una valoración rigurosa sobre las implicancias de la cooperación en el caso del Ecuador, pero más allá de eso yo diría que el Ecuador en este momento cuenta con un Plan Nacional para el Buen Vivir que organiza y articula todos los objetivos de desarrollo humano. Alrededor del Plan Nacional para el Buen Vivir tiene que articularse también la cooperación internacional, que tiene que rendir cuentas, que tiene que estar articulado con los objetivos de desarrollo del país, que no tiene que tener niveles de injerencia en las políticas internas y que tiene que también generar logros evidentes y no duplicaciones en términos de su articulación con la política pública. Lo que ocurría antes del año 2007 es que teníamos una cooperación internacional absolutamente desorganizada. Desarticulada, se duplicaban intervenciones, no rendía cuentas y eso ha cambiado en el Ecuador y dentro de este contexto se está analizando el tema de la USAID. Doctor Falconi, muchísimas gracias por haber estado presente esta mañana aquí. Ha sido Fander Falconi, secretario nacional de Planificación, sobre algunos temas, sobre este encuentro de la CEPAL que fue inaugurado el día de ayer por el presidente de la República y que se extenderá hasta este día viernes en la ciudad de Quito, pero también sobre la situación en Paraguay y la democracia en América Latina.